Regresamos 12:43, 1 menos cuarto, como bien decimos habitualmente, y ya es tiempo de darle la bienvenida a Alejandro Nava, porque pese a todo lo que se dice, comenzamos abril y marzo lo terminamos con déficit. Así que, ¿cómo solucionamos la economía de a pie? Bueno, para eso lo tenemos a nuestro especialista, así que bienvenido Alejandro Nava. Hoy volviste a ese lugar tan prolijo que suele darte cobijo, por así decirlo. Sí, a mi estudio, digamos. Volví a mi lugar del que nunca debía haber salido. Bueno, muy buenos mediodías a toda la oyentada del noticiero. Esta semana las sensaciones son encontradas porque hay una serie de indicadores que han significado una buena noticia para la economía argentina, pero aún así los números que representan son tan malos, pero tan malos a nivel general o de contexto, que no es como para ponerse contentos. Sin lugar a dudas, habíamos hablado la semana pasada de la caída de la desocupación, que pasó de un índice del 11% a un índice del 7%. Pero esta caída se da en un contexto en el que hay noticias auspiciosas, hay un aumento de la actividad económica. Eso es muy bueno porque significa que hay mayor producción. Nosotros dijimos que en la actual situación económica del país, que es desesperante, lo que se necesita es trabajo para generar más ingresos, con lo cual que aumente la actividad económica es un índice positivo. Esto es, hay más personas que requieren trabajo o que necesitan trabajar y hay más lugares en donde poder trabajar. Sin lugar a dudas, el correlato o la parte asociada al trabajo y al empleo son los salarios. Y en cuanto a los salarios, hay un índice que es el índice de variación de los salarios que también en estos días nos ha dado una grata noticia, y es que ha aumentado en el orden del 54% a el mes de enero del 2022. Si tomamos la inflación a enero del 2022, vemos que el índice de inflación es del 50,7%, lo cual significa que en casi 3 puntos porcentuales los salarios crecieron más que el nivel general de precios. Esto es una noticia muy buena si uno piensa que la recuperación del poder adquisitivo debe darse por salarios que crezcan más que el monto de los precios. En estos días han habido mesas de reuniones con la UIA y con varios sectores empresariales en los cuales se ha tratado de consensuar que la salida a una crisis económica tiene que ver con fortalecer el mercado interno. Y para fortalecer el mercado interno, lo que debe ocurrir es que los empresarios o aquellos dadores de empleo deban aumentar los salarios de manera significativa, por encima de lo que aumentan los precios de las mercancías que venden. En este sentido, vemos una recuperación, aunque es muy lenta. Lo que es grave o lo que es crítico es el sector no registrado. Allí hay un problema grave, porque en el empleo público la variación salarial fue casi del 60% en un año. En el empleo privado registrado, que tiene casi un peso del 50% en el índice, la variación fue arriba del 50%, 56%. Es decir, tanto los empleados públicos como el sector privado registrado le ganó a la inflación. En donde tenemos el grave déficit es en el sector privado no registrado, es decir, aquellos trabajadores informales o que no están en blanco, sino son los trabajadores en negro, que representan casi un 20% de la masa salarial que se paga en el país. Y ellos han perdido, respecto de la inflación, casi 10 puntos porcentuales. Es decir, el trabajo precarizado, el trabajo en negro,
es un gran problema por dos aspectos. Primero, porque no tiene los beneficios sociales. Y segundo, porque a la hora de tener que sentarse con los dadores de empleo a discutir sus salarios, le ganan menos que la inflación a la variación del salario. Alejandro, en ese sentido es, por un lado, porque debería ser como invita, entre comillas, a que ese mercado en negro, esos asalariados en negro, ese sector, pase a ser en blanco. Es decir, mirá, si vos querés ganarle a la inflación o acomodarte en los números para que cierren mes a mes, deberías estar en blanco. Pero al mismo tiempo, primero hay que ver si es así. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es, tampoco es tan sencillo pasar en blanco, porque justamente hay sectores dentro del ámbito privado que mantienen los números en negro para que justamente le den las finanzas, que no haya déficit a fin de mes, que cierren los números, que cierren los pagos. Sí, sin lugar a dudas, no es una cuestión de voluntad de los trabajadores el pasar a ser trabajadores en blanco o registrados. Por eso ahí es el Estado el que debe intervenir, el que debe tener políticas públicas relativas a combatir, por un lado, el empleo en negro y mejorarle la calidad de vida a estos asalariados, porque, digamos, forman parte de la economía, representan casi un 20% de la masa salarial, con lo cual no es poca cosa, y la están pasando muy mal, más allá de que no tienen sus beneficios sociales, obra social, jubilación, es decir, todos estos servicios que a la postre van a significar un beneficio a futuro, ¿sí? En el momento que tengan que jubilarse o que tengan la edad jubilatoria, el no tener aportes suficientes les va a impedir tener una jubilación digna. Más allá de estos perjuicios, decíamos, el otro perjuicio es que a la hora de sentarse a negociar su remuneración, evidentemente pierden y pierden mucho, pierden casi 10 puntos porcentuales respecto de la inflación. Por eso la importancia de que desde el Ministerio de Trabajo se impulsen políticas para combatir el empleo en negro. No se va a erradicar nunca, porque como bien dijiste, una parte del empresariado basa sus finanzas en el empleo en negro para abaratar costos, pero sí se va a combatir, se va a menguar de manera tal de que el perjuicio no sea al grosso de la población. Pero no es en estos índices en los cuales digamos, estos son los índices positivos, esto es lo bueno, digamos. Lo malo viene ahora, viene en estas chanzas que nosotros venimos realizando respecto de que el 50% de la población está en una situación de pobreza y somos dos personas, con lo cual una de las dos es pobre. Ya sabemos quién. ¿Cómo? Y de una de dos de nosotros ya sabemos quién. Sí, pobre de mí. Pero más allá de estas bromas y de estas chanzas que nosotros hacemos abusando de los conocimientos estadísticos, se ha conocido el índice de pobreza en el último año. En el segundo semestre del 2021 ha habido una mejora, ¿sí? Hemos pasado a un índice general de pobreza en donde las personas pobres representan alrededor del 37% de la población. Es decir, se ha visto una mejora. Para tirar algunos números, hace un año atrás estábamos hablando de índice de pobreza del orden del 42%. Hace 6 meses decíamos y nos indignábamos porque había bajado la pobreza, pero no era suficiente y estábamos en el orden del 40%. Y ahora estamos en un índice de pobreza de alrededor del 37%. Los números son auspiciosos y están relacionados con esto que hablábamos antes, una mayor actividad, sin lugar a dudas, una mayor masa salarial, salarios que le ganan
por muy poquito, pero le ganan a la inflación y esto mejora la situación económica de la población. Pero esto no está siendo suficiente. Tener en un país como el de Argentina, que es productor de alimentos, un 37% de la población, y ahora estamos hablando de que 1 de cada 3 personas es pobre, es decir, ya no hablamos de 2 personas, sino de 3 personas, pero una de ellas es pobre, realmente es inentendible y es muy difícil de explicar. Esta salida o esta mejora en el índice de pobreza, sin lugar a dudas, nuevamente tiene su correlato en que los salarios le han logrado ganar a la canasta básica de alimento o a la canasta básica total. Estamos hablando de que en promedio los salarios de esta población ha crecido en un 23% a lo largo de un año, cuando la canasta básica total aumentó en un 16,5%, pero lo grave, y acá vamos a la crítica, es que la canasta básica de alimentos, es decir, lo que define la diferencia entre la indigencia y la pobreza, creció en un 17,9%, es decir, los alimentos han crecido más en promedio que muchos bienes y servicios que se consumen en la economía. Y esto es preocupante. Esto debe ser atacado por el gobierno porque implica directamente un perjuicio para la población y para la población más indefensa. ¿Sí? Bueno, hemos mejorado, Diego, hemos mejorado en algunos aspectos, sí, pero todavía falta, y falta mucho. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de pobreza o de personas pobres, ya no nos va a alcanzar con referirnos a nosotros dos. Vamos a tener que sumar a alguien más. Bien. Yo te propongo, Diego, te escucho, que la sumemos a Vicky. Listo. A partir de ahora, además de Alejandro, además de mí, tenemos que ver quién de los tres es pobre. Y sí, y si la sumamos, seguramente pobre Vicky. Pobre de ella. Muy bien. Sí. Excelente forma de concluir esta sección, Alejandro, y justamente cada vez abarcamos más. Lástima que sea en niveles de pobreza, justamente. Sí. Sí, es un tema que en el último tiempo se ha tornado recurrente y que debería ser la preocupación básica del gobierno. Muy bien. ¿Sabés qué es rico a pesar de hablar de pobreza? El mate. Bueno, ni hablar. Pero además es muy rico este bloque, siempre que tenemos la palabra de Alejandro Nava, es rico en contenidos. Bueno, te agradezco. Va a salir una nota, prometo, este fin de semana referido a todos estos índices. Vamos a volcar un poco esta información para que la puedan leer en el portal, más allá de otras entretenidas y divertidas notas que hay en el portal de Punto Cero. Y ni te cuento las que todavía no llegaron. Y no me quiero ni imaginarlas. No, es una cosa de locos. Así que muchísimas gracias, Alejandro Nava. Y te invito, y esto es, juegan por 1 kilo de yerba. ¿Qué país crees vos que va a estar en el grupo de Argentina? Me lo robaron de la boca en el bloque anterior, así que yo iba a proponer a Alemania, pero dado ¿Listo? que Alemania ya está ocupada... No, pero puede ser. No, pero no bueno. me gusta compartir a mí. Bueno. No me gusta compartir. O pierdo o gano todo. Bueno, rápido que en 3 minutos comienza el sorteo. Croacia. Listo. Hecho, anotado. Nosotros rapidísimo vamos al flash informativo. Vamos a escuchar el último resumen de la jornada antes de lo que hay que saber. Una canción muy cortita y ya volvemos porque comienza el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Piquete en la avenida. Diversos grupos de piqueteros acampan hasta este viernes frente al Ministerio de Desarrollo Social. El reclamo es por mayor asistencia a comedores comunitarios y creación de puestos de trabajo para enfrentar el aumento de índices de pobreza en el país. Fin del distanciamiento.
El gobierno nacional finalizó la medida protocolar de distanciamiento social de 2 metros. De todas maneras, recomiendan continuar con el uso de barbijos en espacios interiores, en el trabajo y transporte público. Jubilados con bono. El gobierno anunció la entrega de un bono extraordinario para jubilados y pensionados que podría rondar los 6.000 pesos. La iniciativa se realiza desde el año 2019. Brasil a contramano. El presidente Jair Bolsonaro, junto a las 3 Fuerzas Armadas, reivindicaron mediante un comunicado la dictadura militar de 1964. Con desapariciones, torturas y muertos, el periodo se extendió por 21 años. Conociendo a los rivales. Este viernes, desde las 13 horas, se realiza el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Argentina será cabeza de serie. Alemania, precisamente, ya no encabezará un grupo y podría compartirlo.